Thank you very much. Well, it's a pleasure to be here in. Estar aquí, y al fin salió el sol afuera, en Cartagena. Se me ha pedido que les hable a ustedes sobre por qué la lesión aguda del riñón es importante en el cuidado de medicina crítica. Yo creo que seguramente hemos seguido subestimando la importancia de esta condición, de manera que le he dado a esta charla el título de ataque o episodio agudo del riñón. Realmente tenemos toda clase de tipo de ataques. En este momento estamos teniendo un ataque económico inclusive. Bueno, tenemos que describir este ataque al riñón de la manera como debe ser descrito. Es decir, la lesión normalmente ocurre antes de la manifestación clínica. Realmente hay un aumento en creatinina, hay una serie pues de consecuencias que salen de la lesión, de manera que cuando uno ve la manifestación clínica ya está uno retrasado en cuanto a actuar sobre el asunto. Hay millones de pacientes en todo el mundo que son admitidos a las UCIs todos los años por condiciones en el riñón. 2/3 de estos pacientes van a acabar desarrollando el síndrome de lesión aguda del riñón, y casi la mitad van a estar en grave riesgo de morir. El 6% de estos pacientes en todo el mundo van a perder totalmente su función renal y 60% de estos pacientes van a morir. No tenemos una buena comprensión de por qué esta lesión aguda del riñón ocurre, ni por qué fallan los riñones, y a pesar de la diálisis la mortalidad es tan sumamente alta. Es interesante saber que la mortalidad asociada con muchos de los síndromes clínicos han caído, pero en cambio la mortalidad asociada con problemas renales continúa sin cambiar. En todo el mundo, este año, el año que viene, 2 millones de personas van a morir de una enfermedad donde no entendemos la patofisiología y para la cual no existe ningún tipo de tratamiento. De manera que no es que esté exagerando cuando digo que esto es realmente una enorme amenaza que se cierne sobre nosotros, y nosotros en el estado en medicina crítica, este es el intensivista, el que estáis descansando, tal vez hemos estado como muy acostumbrados a esta amenaza y no estamos haciendo lo suficiente para confrontarla. Parte del problema es que hasta tiempos recientes no hemos realmente tenido un conjunto uniforme de criterios para definir y para clasificar la lesión aguda del riñón. Vamos a repasar un poco la metodología de este análisis, pero suficiente decir que hay una relación entre la definición y la mortalidad subyacente que aparece en los estudios, lo que quiere decir que es imposible comparar a los pacientes de este estudio con los pacientes de este otro estudio, porque sencillamente tienen diferentes definiciones y tienen diferentes sistemas de entender la enfermedad renal. ¿Cuáles son los criterios para establecer la lesión renal aguda y cómo podemos decir que existe esta condición renal aguda? Este es un sistema que implica medir los criterios de la producción de creatinina, y también tenemos que depender de la definición de esta función, y realmente ahí vemos la clasificación de creatinina. Tenemos también el ARF y vemos diferentes etapas de pérdida de la función renal. Durante mucho tiempo
Este ha sido un documento que es el más leído en el Journal Critical Care. Está también disponible en Wikipedia y ahí está la definición de qué es una falla renal aguda. Yo creo que si usted es estudiante de bachillerato y está escribiendo un informe sobre caída renal aguda, seguramente va a entrar aquí a Wikipedia, y si entraran aquí a Wikipedia estarían aprendiendo los criterios correctos. Gracias a unos estudios muy grandes que se han hecho en todo el mundo, estos criterios han sido validados en más de 500,000 de pacientes. Pensemos en esto en un momento. Nos demoramos 20 años para poder lograr una validación de los criterios de búsqueda para sepsis, y estos criterios finalmente no fueron tan útiles, por lo menos en el sentido de que entre más criterios tenemos, pues deberíamos tener mejores resultados, pero esto no ha sido así. Estos criterios por lo menos dicen que entre más lesiones o más alta sea la lesión renal, más grave será el resultado en términos de la mortalidad de estos pacientes. Hay algunos estudios poblacionales donde podemos calcular el tamaño de este problema relativo a otros procesos patológicos que nosotros vemos en la UCI con mucha frecuencia y también en otras partes de nuestros hospitales. Aquí tenemos una relación, algunos meses después de un episodio agudo renal, donde la lesión aguda renal parece estar relacionada con una alta tasa de mortalidad. Entonces, entre más adelante vamos, más vemos otros factores que afectan la mortalidad, pero de todas maneras esta es una señal en cuanto a la relación que existe cuando hay falla renal y la mortalidad de esta falla renal, la tasa de mortalidad. Aquí tenemos mediciones sobre el riesgo, sobre la lesión y sobre la falla. La lesión y la falla tienen realmente un efecto muy profundo sobre la mortalidad en el hospital. Y también, después de haber controlado el nivel y la severidad de la enfermedad, de todas maneras seguimos teniendo una asociación muy fuerte entre falla y lesión, y vemos aquí la relación entre estas condiciones y, o sea, la severidad de la condición de la falla renal y la mortalidad. Con estos criterios tal vez podemos estudiar más cuidadosamente la evolución y la resolución de la lesión o de la falla renal aguda. Es decir, ahí podemos buscar episodios donde hemos definido cuáles son los riesgos y cómo estos riesgos afectan la tasa de mortalidad. 3/4 de los pacientes que vemos que tienen riesgos seguramente van a seguir a tener una falla renal y muchos de ellos van a morir. Estos criterios han estado asociados con biomarcadores de lesión aguda renal, y hay una validez muy fuerte para el uso de estos criterios después de haber diagnosticado una etapa aguda de falla renal. Entonces, aquí vemos una red que estudia las lesiones renales agudas en todo el mundo, y estas asociaciones están representadas en las sociedades de nefrología, de cuidados intensivos, y vemos que hay muchas asociaciones de nefrología y de que se dedican a hacer estos estudios y que se han juntado para poder cuantificar estos criterios diagnósticos en cuanto a falla renal aguda. Aquí tenemos un estudio reciente que fue publicado más o menos cuando uno de esos grupos se reunió. Esto fue un estudio que se hizo en California, y aquí vemos que aún unos cambios pequeños en la lesión renal aguda en cuanto a la creatinina nos va a dar una definición del RIFLE-R, el SSR. Esto puede estar asociado con un aumento significativo de muerte. Aquí tenemos 1.5
0.7 en la sala de cirugía. Entonces, con estos criterios vemos que se han liberalizado bastante, entonces vemos que mientras la creatinina puede ser documentada dentro de 48 horas, no nos va a servir, de manera que nuestros criterios nos llevan desde un cambio en la línea base o un cambio dentro de los 48 primeras horas de 0.3 mg, o sea que uno o lo otro nos va a dar los criterios de creatinina para establecer si tenemos o no una severa lesión renal. Aquí vamos a cambiar un poco de tema y vamos a hablar por qué es tan importante entender la lesión renal aguda. ¿Qué es lo que pasa con el riñón que es tan importante? Una de las cosas que parece ser cierta es que los riñones realmente son responsables de varios aspectos de la homeostasis, es decir, procesos que están directamente relacionados a muchas de las cosas que nosotros manejamos en la UCI. Hay veces creemos que el riñón solamente está manejando las funciones excretorias del riñón, pero además de estas funciones excretorias también está encargado de una serie de funciones muy importantes. Es realmente un sistema de desintoxicación para muchas de las drogas que nosotros estamos dándole al paciente en la UCI. Y cuando fallan los riñones surgen muchísimos problemas porque el paciente empieza a desarrollar anormalidades de CNS y empiezan a desarrollar edema pulmonar, problemas de la piel, no sanan las heridas, empiezan a haber arritmias, resultan toda clase de problemas, no se absorben bien los nutrientes, hay anemia o otras disfunciones hematológicas que llevan a sangrado e inclusive también se pierde la función de los glóbulos blancos, lo que lleva a una infección mayor. Entonces también tenemos una serie de desequilibrios en los electrolitos, lo que lleva también a otro tipo de problemas. Cuando tenemos una lesión profunda en el riñón, no sabemos qué dosis darle al paciente de las medicinas, entonces muchas veces damos más de lo que debemos dar o menos de lo que debemos dar porque no sabemos cómo vamos a metabolizar el riñón en los remedios. Entonces vamos a desarrollar una falla de multiórganos, por eso estos pacientes están en un riesgo mayor de morir en hospital o de tener mayores complicaciones mientras en la UCI y por eso no pueden ser dados de alta. Muchas personas dirán que puesto que no se puede demostrar una patología específica en el riñón, no se puede mostrar una lesión específica, entonces la histología sería mixta y que tal vez la vía realmente de la causa no ha sido absolutamente establecida. Aquí vemos un paracaidista que está cayendo en el agua y de repente se rompe el cuello o se ahoga cuando caiga, lo que sugiere que estas personas realmente están en peligro de morir y el hecho de que no podamos encontrar el cuerpo no quiere decir que la persona no haya muerto, pero si necesitamos pruebas o evidencias, este es un estudio que fue publicado hace un par de meses en Kidneys International y uno de mis colaboradores, un profesor, ha hecho un elegante experimento donde tomó una rata o un ratón y lo que hizo con el ratón fue que le indujo una lesión aguda o randomiálisis y con eso disminuyó la función renal y luego tomó el animal y puso el animal en una cámara de inhalación y inundó esta cámara con Pseudomonas aeruginosa, de manera que el animal desarrolló neumonía y se preguntó, ¿será que la lesión aguda va a afectar materialmente la habilidad del animal para responder a la infección? Y lo que él encontró es que los animales que tienen neumonía junto con una falla renal tienen una disminución bastante aguda con respecto a su función pulmonar, de manera que no pueden deshacerse de los agentes infecciosos o las bacterias que están en el pulmón, y entonces
entonces él encontró que este defecto era demostrable tanto en la función de los neutrófilos y problemas del pulmón, y también evidencia de deshacerse de las bacterias sencillamente porque hay más organismos en los pulmones en aquellos animales que resultaron positivos para neumonía. Entonces yo creo que este estudio nos muestra claramente que la lesión aguda renal contribuye materialmente a no poder deshacerse de la infección y lleva directamente a tener un impacto muy fuerte sobre la sobrevida de los pacientes en la UCI. La siguiente pregunta entonces es si podemos utilizar o no estos criterios para poder darle la mejor atención a los pacientes, o si son sencillamente una forma de establecer la epidemiología mejor, o sea que si es un ejercicio sencillamente epidemiológico y académico. Nosotros tenemos una tendencia en la UCI y en la nefrología que siempre queremos hacer que las cosas sean más complicadas, es decir, nos complicamos mucho y pues tenemos que darnos crédito en el sentido de que los problemas son complicados y las soluciones van a ser complicadas, por eso somos complicados. Entonces, aquí vamos a estar manejando toda clase de variables dentro de una fórmula matemática bastante compleja. En la mayor parte de los casos, los únicos criterios que son útiles en el momento del tratamiento son criterios sencillos, bastante sencillos. Los apropiados son sencillos, son fáciles de recordar, son fáciles de aplicar y son criterios que tienen una correlación muy fuerte con el resultado del paciente. Y lo que esperamos es que uno pueda aplicar estos criterios a los pacientes estratificados y podemos como alejarnos de esta sensación de que no sabemos qué hacer muchas veces con respecto al diagnóstico de lesiones agudas renales, porque muchas veces pensamos que no podemos hacer mayor cosa por estos pacientes, pero en realidad sí podemos hacer muchísimo por estos pacientes. Entonces las pautas para lesiones renales agudas van a estar saliendo dentro de poco tiempo, seguramente en enero o en febrero del año entrante, y estas pautas las van a dar una dirección a ustedes para que puedan tomar acciones directas que estén asociadas con el nivel de disfunción como consecuencia de los criterios modificados de Rifle, estadios 1, 2 y 3. Y si ustedes no tienen evidencia de que haya lesión aguda, tienen que pensar en una variedad de acciones sencillas, por ejemplo, hacer un buen monitoreo del paciente. También hay que ver si los medicamentos que están recibiendo son apropiadas, que no desarrollen hiperglicemia en la UCI. Inclusive en el estadio 1, ustedes deben estar pensando en diagnósticos que pueden ser invasivos o no invasivos dependiendo de su valoración clínica, y en el estadio 2 ustedes deben estar pensando en cambiar las dosis de los medicamentos que están recibiendo los pacientes. Hay que pensar en una terapia de reemplazo renal, y también voy a darles otras razones para esto. Y en el estadio 3 ustedes tienen que estar evitando los catéteres que pueden hacer trombosis en los grandes vasos en las extremidades superiores, porque eso va a disminuir la habilidad que tiene el paciente de hacer una fístula si es que no recuperan su función renal, y muchos de estos pacientes en esta etapa ya no recuperan su función renal. Bueno, aquí estamos hablando de cosas que no son complicadas, que no son caras, estamos hablando de cosas que son muy importantes cuando estamos hablando de la línea de base. ¿Y será que estos pacientes deben ser llevados a la UCI, sí o no? Si yo les dijese a ustedes que hay una nueva enfermedad que lleva
lleva a un aumento de 10 veces en cuanto al riesgo de muerte, ustedes dirían, uy, miércoles, yo creo que tengo que poner a este paciente en la UCI. Y yo creo que la mayoría de los pacientes que desarrollan lesiones agudas del riñón no son llevados a la UCI o realmente son solamente llevados cuando desarrollan otra complicación, como por ejemplo complicaciones respiratorias o cuando tienen que recibir diálisis de emergencia. Ahí es cuando empezamos con la atención crítica. Aquellos que no reciben atención en la UCI tienen un efecto muy grande en cuanto a poder tener una lesión grave del riñón, y esto va a llevar a su muerte. Este es un subgrupo de un cohorte con neumonía en pacientes que tenían y tenían doble la mortalidad comparados con pacientes que habían sido tratados de manera diferente, inclusive aquí estamos hablando de pacientes que están afuera de la UCI. Y aquí tenemos acceso a los pacientes y sí podemos tratarlos. ¿Qué es lo que podemos hacer por los pacientes específicamente? Pues podemos intervenir de varias maneras. Obviamente podemos hacer terapia extracorporal y podemos dar soporte renal. Hemos hablado sobre la intensidad, sobre la modalidad, sobre las membranas y voy a hablar más de esto porque es importante. Y finalmente el momento, es decir, estamos empezando a entender cuándo llega el momento para la iniciación o la descontinuación del tratamiento. Al final voy a hablar sobre estos dos puntos. Bueno, la dosis. La dosis no importa, ¿no? ¿No es cierto? Eso es lo que muestra el estudio. Eso es lo que confirmó el estudio. La dosis no importa. Pero espero que ustedes no lo entiendan de esa manera, sino que lo entiendan de la siguiente manera. Siempre y cuando que este nivel de reemplazo de terapia renal sea tan bueno como uno más alto, entonces estos estudios no nos dieron ninguna información sobre la relación entre la dosis y la respuesta debajo de cierto nivel de soporte. Entonces, obviamente se está apoyando el uso de la intensidad menor porque no hay necesidad de subir a una mayor intensidad. Pero claro que existe una relación entre la respuesta y la dosis y tenemos un punto límite para las dosis de los medicamentos aplicados. Entonces, de acuerdo con esta guía, aquí nosotros recomendamos KTBB de 3.9 por una semana utilizándose intermitentemente, o el uso de RRT extendido, o sea, de terapia de reemplazo renal. Si hacemos diálisis 3.9 por semana, normalmente requiere 4 o 5 sesiones por semana porque es difícil obtener buenos resultados a menos que uno extienda la diálisis a más horas, lo que es un enfoque potencialmente razonable. O si no, nosotros decimos que dar de 20 a 25 ml por kilogramo por aire para CRRT, lo que normalmente va a requerir una prescripción más alta, y normalmente yo recomiendo usar 25 a 30 ml por kilo como mi dosis prescrita para CRT, para poder realmente entregar de 20 a 25. ¿Cuáles son las modalidades? Ninguno de estos ensayos en su agregado nos muestra una diferencia entre el intermitente y el continuo, pero estas pruebas en general solamente estudian pacientes que podrían recibir cualquiera de los dos tipos de intervención y no tienen diferencia, y no nos dice cuáles pacientes toleran un tipo de terapia y cuáles no la toleran. Entonces, aquí tenemos la hemodiálisis para los que están inestables. Normalmente nosotros recomendamos esto en esos pacientes y nosotros también sugerimos que se utiliza CRRT en vez de RRT para aquellos que tienen lesión cerebral aguda o alguna otra causa para que se aumente la presión intracraneana. ¿Y qué pasa con el momento en que apliquemos los métodos?
¿Estamos aplicando esto de manera oportuna? ¿Lo estamos haciendo tempranamente? ¿Lo estamos haciendo suficientemente rápido? Estos datos vienen de Pittsburgh, donde son bastante agresivos. Sin embargo, 32% de los pacientes recibieron soporte renal. Y esto es consistente con otros estudios renales donde la tasa de reemplazo renal fue aproximadamente 4%, que fue lo que encontramos en nuestros estudios. Si sumamos y restamos, vemos que en general los pacientes con Ripple F tenían 14.2 de mortalidad, y los que recibieron soporte renal realmente tienen una mucha mejor posibilidad de sobrevivir, y esto está muy bien, excepto que a los que no les dimos soporte renal o decidimos no utilizar el soporte renal tienen una mortalidad que es de 23%, mucho más alta que cuando no se da aquí. Entonces, aquí esto no es muy malo. Si no doy soporte renal tengo 23%, pero si sí doy soporte renal tengo una tasa mucho mejor, o sea, una supervivencia del 50%, pero solamente doy este soporte a 14% de mis pacientes, y entonces yo le pregunto, ¿y qué hace con el resto de los pacientes si solo le da 14%? Y ustedes dirían, bueno, entonces, ¿cómo les va? Bueno, pues la mitad de ellos se mueren. Y ustedes dirán, sí, realmente eso es así. Ay, carambas. Entonces, eso es exactamente lo que estamos haciendo con el soporte renal. Yo no estoy diciendo que todo el mundo que tiene Ripple F debe recibir soporte renal, pero lo que sí estoy sugiriendo es que quizás no hemos calibrado bien cómo es que tenemos que aplicar esta terapia, puesto que es la única terapia que tiene un buen resultado, y no hemos calibrado el asunto apropiadamente, puesto que todavía estamos viendo una tasa de mortalidad de 23% que nosotros creemos que no se van a beneficiar del soporte renal, pero tal vez algunos de esos pacientes sí se beneficiarían de un reemplazo, una terapia de reemplazo renal. Esto sería tal vez bueno para muchos pacientes que finalmente acaban recibiendo la terapia de reemplazo renal. Entonces, como conclusión, yo diría que la lesión aguda del riñón es realmente una situación, una enfermedad crítica. La sepsis es la causa principal. Aquí lleva MOF y aquí es la vía causal de la mortalidad. Entonces, tenemos que redirigir el tratamiento que le estamos dando a los pacientes con AKI. Tenemos que hacer una prevención, tenemos que hacer un manejo mejor de la nutrición y de los electrolitos y de los fluidos, tenemos que dar soporte renal, tenemos que hacerlo en el momento apropiado, con la intensidad apropiada y en la modalidad apropiada. Aquellos que tienen falla renal muchas veces no van a la UCI ni tampoco están recibiendo soporte renal, y yo no sé si esto es justificable dada la alta tasa de mortalidad. Voy a terminar con esta idea. Los pacientes que tienen una lesión severa renal y que no reciben soporte renal tienen una tasa de mortalidad que es 2 veces más alta que el grupo de control en estudios de shock sépticos que se hicieron hace poquito. O sea, que los que tienen falla renal, la mortalidad es 2 veces más alta, de manera que esta es una condición que lleva a mortalidades más altas, 2 veces más altas que los pacientes que tienen shock séptico.